¿Quieres mejorar la cultura y las relaciones familiares a través de devocionales diarios y canon? Bueno, este es un video instructivo sobre cómo establecer devociones diarias y un canon en tu casa. En este video voy a hablar sobre un canon o devociones y qué demonios significan esas cosas y cómo tenerlos en tu casa de una manera que impacte positivamente la cultura familiar y tus relaciones. Cuando era joven, mis padres querían que toda la familia se despertara a las 6 a.m. Todos los días estudiábamos las escrituras y decíamos oraciones juntos. Este era nuestro tiempo de estudio de las escrituras en familia. La gente lo llama tiempo de devoción. En nuestra familia lo llamamos canon y explicaré un poco más sobre eso en un momento. Pero te diré algo, no me gustaba eso de niño. De hecho, nos quejábamos y protestábamos, no prestábamos atención y a veces nos quedábamos medio dormidos. Y entonces podrías preguntarte, ¿fue efectivo ese tiempo de devoción diaria? ¿Sabes qué es interesante? Cada uno de mis hermanos y yo, todos, tenemos devocionales con nuestra familia de manera diaria o regular. Así que, aunque ese tiempo no fue increíble, en realidad todos nos vimos, impactados para mejor por ello. Pero he descubierto, como padre, que puedes hacer que el tiempo de devoción diaria sea un poco mejor, un poco más atractivo. Así que tal vez la familia no sea tan resistente. Y solo, para que lo sepas, las 6 a.m. no es el mejor momento. Si es tu único momento, hazlo de todos modos. Pero hay otras veces eso podría ser mejor. Así que hablemos sobre un canon. Un canon es en realidad una regla de medir. Así que si estás familiarizado con la Biblia, quiero decir, estamos hablando de devocionales diarios aquí. Así que asumo que eres una persona religiosa y quieres leer escrituras y decir oraciones y cosas así con tu familia, porque eso es generalmente lo que es un devocional. Bueno, canon es la palabra que usamos para los primeros 5 libros de la Biblia. El canon es la regla de medir de la Biblia. Esos primeros 5 libros son con los que comparamos el resto de la Biblia, así que ellos son el canon. Bueno, en nuestra familia tenemos un canon o una regla de medir con la que medimos nuestro día. Estas son cosas que hacemos cada mañana como grupo y medimos todo lo demás que vamos a estudiar o hacer en relación a esas cosas. Así que cuando digo canon, estoy hablando de nuestro tiempo de devoción diaria, pero incluí algunas cosas en mi canon diario que algunas personas podrían no hacer en su devoción diaria, y quiero hablar sobre eso. Así que voy a hablar sobre cómo es mi canon diario o mi tiempo de devoción y darte una guía sobre eso. Pero antes de hacerlo, haz clic en el botón de suscribirte ahora. Este canal está dedicado a la unidad familiar y a mejorar la cultura familiar a través del autogobierno. Y tú y tus hijos pueden aprender ese principio. Es realmente poderoso. Todos los videos en este canal están relacionados con eso, así que no querrás perdértelos. Haz clic en el botón de suscribirte ahora. Hace años decidí educar a mis hijos en casa. Esa es una decisión que pensé que nunca tomaría. De hecho, pensé que la mayoría de las personas que educaban a sus hijos en casa eran un poco raras. Y sinceramente, hay algunos que son un poco raros. Incluso decimos que somos raros en nuestra familia, pero no somos el tipo de raros que temía. Somos el tipo de raros que en realidad hace las cosas de manera deliberada y decidimos no simplemente lanzarnos a todo lo que todo el mundo en el mundo hace solo porque ellos lo están haciendo. Hacemos elecciones deliberadas y eso es un poco raro. Así que, de todos modos, decidí educar a mis hijos en casa. No tienes que educar a tus hijos en casa para tener un canon o una devoción como la que estoy mencionando aquí. Pero solo para que sepas, eso fue lo que me llevó a elegir tener un canon. Quería tener un momento en nuestro día al que pudiera comparar el resto del día. Y este era el momento en el que nos reuníamos como grupo y nos unificábamos en quienes éramos. Así que quería tener escrituras y quería tener oraciones porque mis padres hacían eso, pero incluso quería que hubiera más.
Así que lo que hicimos fue decidir que antes de comenzar el tiempo escolar tendríamos un tiempo de canon diario en nuestra familia. Eso sucedía casi todos los días alrededor de las 9 a.m. Ya estábamos despiertos, habíamos desayunado, habíamos hecho algunas cosas. Para entonces nuestros cerebros ya estaban despiertos y íbamos a tener un poco de tiempo para tener canon. Mucha gente me pregunta cuánto tiempo deberías tener el canon o el tiempo de devoción. Eso realmente depende de ti. A veces era corto. Podíamos hacer el canon en unos 3 a 5 minutos si era necesario, si era un día realmente rápido y estábamos saliendo por la puerta, pero recomiendo encarecidamente que el canon dure un poco más. Así que a veces hacíamos el canon y duraba como 1 hora o más. A veces incluso un par de horas, porque pasábamos a que mamá leyera una historia a los niños y la discutíamos. Así que, déjame decirte, ¿cuáles son las partes de nuestro canon familiar? Lo primero que hacemos es reunirnos, arrodillarnos y decir la oración familiar. Y cada uno de nosotros toma turnos para decir la oración familiar. Así que oramos por el grupo y luego, justo después, decimos la oración familiar, antes de siquiera volver a sentarnos en nuestras sillas o ponernos de pie. Decimos nuestra declaración de misión familiar. Así que, en mi curso de autogobierno en la enseñanza, que es el curso de crianza de autogobierno, enseño cómo hacer una declaración de misión. Realmente genial. Esa es solo una cosita pequeña de todas las cosas que enseño, pero nuestra declaración de misión familiar es así. Nosotros, la familia Peck, amaremos, apoyaremos y estaremos unidos unos con otros. Estamos dedicados a construir un ambiente de confianza, fe y aprendizaje en nuestro hogar. Difundimos amor y felicidad a los demás. Sabemos que somos hijos de Dios y nos esforzamos por regresar a su presencia como una familia eterna. Tenemos paciencia y sabiduría en nuestras relaciones. El Padre Celestial guía y ama a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con las misiones de nuestras vidas. Como puedes ver, cada día nos recordamos quiénes somos, a dónde vamos y a quién pertenecemos, que es a Dios. Y hablamos sobre qué tipo de ambiente queremos tener o qué cultura queremos tener en nuestro hogar. Esa es una declaración cultural a la que vamos a volver una y otra vez. Así que hablamos sobre nuestra declaración de misión familiar luego. Después de eso, hacemos nuestra memorización. Así que normalmente estamos memorizando un poema o una escritura cada semana. Lo decimos 3 veces al día. Así que tal vez estamos memorizando uno de los mandamientos o tal vez estamos memorizando la oración del Señor o algo así. Vamos a decirlo 3 veces seguidas, justo en ese momento. Luego pasamos a nuestro estudio de las escrituras. Cuando nuestra familia hace estudio de las escrituras, tratamos de relacionar las escrituras con nuestras vidas. Así que tratamos de asegurarnos de que las escrituras se relacionen con lo que está sucediendo en nuestros corazones, en nuestro hogar y en nuestras vidas. Así que leemos las escrituras y luego discutimos cómo podemos aplicar esos principios y verdades aprendidos en las escrituras. Así que esto significa que necesitamos tener una discusión abierta. Esto es importante. En ese momento normalmente tenemos una canción. A veces tenemos la canción antes de las escrituras. A veces tenemos la canción después de las escrituras. Así que tenemos una canción donde cantamos. Generalmente un himno porque queremos aprender los himnos que nos acercan a Dios. Y si memorizas uno a la semana, entonces aprendes muchos de esos himnos a lo largo del año. Así que cantaríamos cada canción 3 veces, igual que nuestra memorización. O nuestro versículo de las escrituras en el que estábamos trabajando esa semana, después de cantar nuestra canción 3 veces normalmente, también cantaríamos otra canción, que era una canción patriótica. Y normalmente hacíamos el juramento a la bandera. Ahora, de vez en cuando esas cosas también aparecían antes de las escrituras. A veces es agradable terminar con la escritura y hacer toda la memorización de una sola vez, pero a veces también lo dividíamos. Queríamos que nuestros hijos amaran su país. Sentimos que eso era un parámetro
Si no amáramos a nuestro país y no entendieran la historia de nuestro país, los principios de nuestro país, entonces nuestros hijos estarían faltando en un área de identidad. Si las personas no entienden el amor por el país, el amor por Dios, el amor por la familia, el amor por la comunidad, entonces sus identidades pueden verse dañadas. Y queríamos que todas esas cosas sucedieran durante nuestro tiempo de canon familiar, todos los días. Así que dijimos el juramento de lealtad y cantábamos canciones como Tu gran vieja bandera, el himno nacional, América, la Bella, cosas así. Después de toda la memorización y el estudio de las escrituras, a menudo teníamos discusiones sobre algún otro tema pertinente. Generalmente había algo que había estado estudiando. Quizás era un evento actual, quizás era otro tema del Evangelio. Quizás era un libro que estaba leyendo y mencionaba algo a los niños y lo discutíamos. Recuerdo una vez que tuvimos una discusión muy intensa sobre ¿para qué servía nuestra espada en el mundo? Como si fuéramos guerreros, ¿cuál sería realmente nuestra espada? Y todo esto surgió porque leí un libro sobre la verdad. Y en ese libro, el autor hablaba sobre la espada de la verdad y cómo decir la verdad a las personas. Era como una espada que podía atravesar sus corazones. Y así comenzamos a discutir qué verdades que sentimos que podíamos compartir con el mundo y nuestros hijos se sintieron muy empoderados. Tener discusiones importantes, cosas que sientes que son fundamentales para sus vidas, para su familia, para sus relaciones. Estas van a ser cosas de las que vas a hablar. En ese momento, ahora, después de eso, como era educadora en casa, pasaba a leer en voz alta a mis hijos y a tener discusiones sobre lo que les leía. Pero también a veces hacíamos lecciones de vocabulario, lecciones de ortografía, lecciones de ciencias después de eso. Ahora, si no estás educando a tus hijos en casa, nunca olvides que aún así sigues siendo un educador en casa. Todos son educadores en casa y leer a tus hijos siempre es saludable. Es una súper buena idea leer más para que puedas discutir más. Y para ayudarles a escuchar tus palabras, mientras pones énfasis en las palabras que son más importantes para que ellos aprendan. No olvidarán esas cosas. A mis hijos les encanta escucharme leer, aunque ya sean adultos. Las culturas familiares se deciden a propósito, y cuando haces deliberadamente un canon familiar o un devocional diario, estás formando intencionalmente la cultura de tu grupo familiar y fortaleciendo las relaciones de maneras que quizás no habías imaginado. Estás dando a las personas cosas en común para compartir, discusiones para tener, incluso si no están de acuerdo en todo. El canon familiar es formativo. Para la crianza de tus hijos y para acercar a tus hijos a la verdad y a los lazos familiares. Si quieres encontrar otras maneras de acercar a tus hijos a ti, te recomiendo mucho mi próximo video, que es el secreto no tan conocido para el éxito en la crianza. Haz clic en el enlace a ese video ahora y encontrarás habilidades y principios que puedes usar para ayudar a mejorar tus relaciones familiares, incluso cuando alguien necesita una corrección. Haz clic en el enlace al video ahora. Te veré allí.